Bien, chicos, bueno, para arrancar vamos a explicar un poquito cómo es toda la anatomía y la fisiología del sistema cardiovascular, ¿sí? En primer lugar, tenemos que pensar que el sistema cardiovascular va a ser un componente central para todo el rendimiento deportivo, ¿bien? Nos va a permitir tanto transportar oxígeno, nutrientes y hormonas, como eliminar todo el desecho de nuestro cuerpo. Entender toda la anatomía y la fisiología del sistema cardíaco va a ser muy importante para entender cómo se va comportando todo el sistema durante el ejercicio y cómo generar a través del entrenamiento todas las adaptaciones cardiovasculares para mejorar el rendimiento. Entonces, vamos a tener básicamente tres componentes principales. Por supuesto, el corazón, que va a ser, se le dice la bomba central, quien va a irrigar, va a bombear la sangre hacia todo el cuerpo. Los vasos sanguíneos, que van a ser los conductos por los cuales va a circular la sangre. Y en tercer lugar, la sangre, que va a ser el medio de transporte para llevar todo el oxígeno, nutrientes y hormonas. Entonces, el corazón va a tener cuatro cámaras, ¿entendido? Va a estar dividido en cuatro. Va a tener dos aurículas y dos ventrículos. En lo que vendría a ser el lado derecho, ¿sí? Va a estar la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Ahí se va a alojar toda la sangre desoxigenada. Bien, en la aurícula derecha, el corazón va a recibir todo el torrente sanguíneo que vuelve del cuerpo. Va a estar desoxigenada luego de haber oxigenado a todo el cuerpo. Desde esa aurícula derecha, la sangre va a pasar hacia el ventrículo derecho, que el ventrículo derecho va a enviar toda esa sangre hacia los pulmones. ¿Para qué? Para volver a oxigenar toda esa sangre. Luego de los pulmones, la sangre va a llegar a la aurícula izquierda, que va a recibir toda esa sangre oxigenada, y desde el ventrículo izquierdo va a expulsar toda esa sangre oxigenada hacia todo el cuerpo. ¿Bien? A través de la arteria aorta, que va a ser la arteria más importante del cuerpo. ¿Bien? El ventrículo izquierdo va a ser muy clave para el rendimiento. ¿Por qué? Porque su capacidad de contracción y su capacidad para dilatarse nos va a determinar el volumen de sangre eyectado, ¿bien? Y con eso, el volumen de sangre que reciban los músculos al realizar ejercicio. Entre medio de estas aurículas y ventrículos vamos a tener válvulas cardíacas. ¿Para qué nos van a servir estas válvulas? Primero vamos a tener las aurículas ventriculares, o sea, cuando pasa la sangre de los aurículos a los ventrículos, que va a ser la tricúspide del lado derecho, o sea, del lado donde está la sangre desoxigenada, y la mitral del lado izquierdo, donde está la sangre oxigenada. Luego vamos a tener las semilunares, que son la pulmonar, que es de la sangre que sale desde el ventrículo derecho hacia los pulmones, y la válvula aórtica, que es la válvula que sale desde el ventrículo izquierdo hacia todo el organismo. Bien, durante todos los esfuerzos, el corazón siempre va a buscar incrementar su frecuencia, o sea, su frecuencia de latido y el volumen de eyección de sangre. Entonces, estas válvulas siempre van a tener que abrir y cerrar manteniendo un flujo preciso que necesite el cuerpo. Luego el corazón va a tener diferentes paredes, ¿sí? Paredes llamadas paredes o musculatura, que van a tener ciertas características. Primero, el músculo va a ser estriado. ¿Qué significa que es estriado? Como todos los músculos del cuerpo, no como los músculos, como los órganos, ¿bien? No como las paredes de los órganos. Pero su contracción va a ser involuntaria. Y por supuesto, como es una musculatura que está en constante contracción, va a tener un gran número de mitocondrias, lo que va a garantizar que resista a la fatiga, ¿sí? Y va a recibir irrigación propia a través de arterias coronarias. ¿Qué significa esto? Que directamente desde el ventrículo izquierdo va a salir sangre para irrigar al mismo corazón. Siempre el entrenamiento aeróbico continuo, ¿sí? Va a producir una hipertrofia de ese ventrículo izquierdo, aumentando la capacidad que tiene para bombear sangre.
Y por supuesto, ¿cómo funciona todo esto? A través del sistema nervioso con la conducción eléctrica, por decirlo de algún modo. Va a tener un sistema intrínseco que genera y distribuye todos los impulsos eléctricos por el corazón. 4 puntos importantes. Nódulos, ¿sí? Que van a actuar como marcapasos, en los que van a iniciar el impulso eléctrico. Después va a tener otro nódulo aurículo-ventricular, porque la aurícula siempre se contrae antes que el ventrículo. Y este nódulo aurículo-ventricular lo que va a hacer es retrasar el impulso para permitir que la aurícula se vacíe y que el ventrículo se llene. Cuando el ventrículo está lleno, ahí va a impulsar ese impulso nervioso que genere la contracción del ventrículo para bombear toda la sangre. Luego va a estar el haz de His y las ramas, que eso no es importante, es más para todo el funcionamiento. Y las fibras de Purkinje, que son fibras nerviosas, ¿para qué? Para que todo el impulso, ¿sí? Toda la contracción de la musculatura ventricular sea lo más homogénea posible y no sea sobre un sector, por decirlo. ¿Bien? Esas fibras de Purkinje lo que hacen es que la velocidad de conducción nerviosa sea mucho más rápida para que la contracción sea en conjunto lo más rápido posible. Y siempre, durante el ejercicio, esta actividad simpática va a aumentar la frecuencia cardíaca, mientras que la retirada parasimpática va a permitir la aceleración rápida del ritmo cardíaco, ¿sí? Entonces, así va a iniciar el movimiento con respuestas más anticipatorias al deporte. ¿Qué significa esto? La frecuencia cardíaca va a aumentar cuando nuestro cuerpo, o sea, nuestro cerebro, ya entiende que va a tener que hacer un esfuerzo muy grande. ¿Entendido? Se va a anticipar a ese esfuerzo. Dentro de los vasos sanguíneos vamos a tener 3 tipos de vasos que van a ser los más relevantes: arterias, capilares y venas. Las arterias van a llevar siempre la sangre oxigenada desde el corazón hacia todos los músculos. Y las arteriolas van a ser más reguladoras, ¿sí? Con vasodilatación, o sea, aumentando el flujo sanguíneo hacia los músculos, o vasoconstricción, reduciendo el flujo hacia los órganos. ¿Cuál es la diferencia entre arterias y arteriolas? El tamaño, por supuesto, ¿sí? Luego van a estar los capilares, que van a ser vasos mucho más chicos, microscópicos, que van a permitir el intercambio de gases y nutrientes, y que el entrenamiento va a aumentar tanto la densidad capilar, o sea, para que ese intercambio sea mayor, la superficie del intercambio y la velocidad del intercambio, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es mejorar tanto la eficiencia aeróbica como la recuperación entre diferentes esfuerzos. Y por último, vamos a tener las venas y vénulas, que van a transportar toda la sangre desoxigenada que sale de los músculos y regresa al corazón. Van a tener válvulas que eviten el reflujo, siempre van a trabajar, eh, por decirlo, en contra de la gravedad, ¿sí? Porque tienen que volver a un punto alto que es el corazón. Entonces van a trabajar junto al bombeo muscular, o sea, cada vez que se genera una contracción muscular, esa sangre va a ser eyectada hacia arriba. Y por último, vamos a tener a la sangre, que la sangre va a tener funciones esenciales para el rendimiento. ¿Sí? ¿La consulta? Bien, No, no. seguimos. Les decía, lo más importante de la sangre es la composición que vamos a tener. Plasma en un 55%, que va a estar compuesto por agua, sales, hormonas y nutrientes, y un 45% de células sanguíneas. Van a estar los eritrocitos, que transportan oxígeno mediante hemoglobina, los leucocitos, que nos van a dar son la defensa inmune de nuestro cuerpo, y las plaquetas, que van a participar en todo lo que es la coagulación sanguínea. ¿Quién va a ser el que transporte el oxígeno? La hemoglobina. ¿Cómo la va a transportar? Cada molécula de hemoglobina va a transportar 4 moléculas de oxígeno. Entonces, siempre los niveles de oxígeno van a condicionar la capacidad aeróbica. Mientras mayor
nivel de hemoglobina tenga nuestro cuerpo, mayor va a ser la capacidad de transporte. Bien, y por supuesto una mejor oxigenación de nuestro cuerpo. En la regulación del pH de la sangre va a haber diferentes sistemas para poder regularlo, por decirlo. El bicarbonato y la hemoglobina. ¿Sí? La sangre tiene que neutralizar el lactato, o sea, el desecho que vamos a generar ante un esfuerzo, y debe eliminarlo. Pero ese lactato va a generar un cambio de acidez, por decirlo, de pH de la sangre. Y ahí es donde va a actuar tanto la hemoglobina como el bicarbonato. ¿Cuáles son las variables que se van a ir modificando por el ejercicio, ¿sí? Que van a ir, o sea, se van a ir modificando, que el cuerpo las va a alterar para poder tolerar ese ejercicio. En primer lugar, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Va a aumentar rápidamente cuando empiece alguna acción deportiva. Siempre se puede alcanzar entre un 85 y un 95% de la frecuencia cardíaca máxima en acciones intensas. Luego vamos a tener el volumen sistólico, que va a ser la cantidad de sangre que expulsa por latido el corazón. Siempre se busca que el entrenamiento intermitente mejore este volumen sistólico, permitiendo mantener un alto aporte de oxígeno con una menor frecuencia cardíaca. Y entre estas dos variables, que son la frecuencia y el volumen, vamos a tener como resultado el gasto cardíaco. ¿Qué vendría a ser el gasto cardíaco? La cantidad de sangre que nuestro corazón va a bombear por minuto. Y esto también nos va a dar lo que es la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Va a ser quien regule la perfusión muscular. Bien, por supuesto, con el entrenamiento siempre la presión sistólica va a mejorar sin volverse, o sea, va a subir sin volverse patológica. Ahora, ¿cómo responden todas estas variables que vimos ante el ejercicio intermitente? El ejercicio intermitente sería, por ejemplo, un partido de futsal, ¿bien? Que tiene esfuerzos de alta intensidad y de baja intensidad. Toda respuesta aguda, ¿sí? Van a ser los cambios fisiológicos inmediatos que ocurran durante la sesión y después de la sesión. Las respuestas siempre van a estar caracterizadas por ser rápidas, fluctuantes, ¿sí? Que van a ir cambiando en el tiempo y muy dependientes de la intensidad con la que se realice el ejercicio. Entender todo esto nos va a permitir interpretar cómo funciona el organismo de ese deportista durante el partido y cómo esas demandas tenemos que ir controlándolas para mejorar el rendimiento del deportista a lo máximo. Entonces, el futsal, como ya dijimos, va a combinar sprints y aceleraciones explosivas, que no van a durar más de 4 segundos, cambios de dirección y desplazamientos intensos, esfuerzos de mediana intensidad para mantener el ritmo del juego, y alguna que otra pausa breve o movimientos de no tanta exigencia. Toda esta alternancia va a ir provocando respuestas agudas dinámicas en todo el sistema cardiovascular, por lo cual va a estar en constante adaptación. ¿Cuáles van a ser las respuestas agudas cardiovasculares que más vamos a ver? El aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Con una activación de todo el sistema simpático, o sea, aumentando esos impulsos, y con liberación de dos hormonas que son la adrenalina y la noradrenalina, aumentando más todavía la fuerza de esas contracciones. El aumento del volumen sistólico, que va a estar dado por un mayor retorno venoso, por el bombeo muscular que se genera en el cuerpo, una mayor capacidad de contracción del ventrículo izquierdo que impulsa toda la sangre, y una mejora en el llenado de ese ventrículo. Ustedes imaginen, si tenemos la bomba muscular llevando sangre hacia el corazón, al mismo tiempo ese llenado va a ser mucho más rápido. Bien, entonces, ¿qué otra cosa va a pasar? La elevación del gasto cardíaco, porque estamos hablando que va a aumentar la frecuencia y va a aumentar el volumen de sangre. Entonces va a elevarse el gasto cardíaco dependiendo de la demanda metabólica que nosotros le exijamos. ¿Y cómo se distribuye este flujo sanguíneo?
aumento de flujo en todo lo que es la musculatura activa, toda la musculatura estriada, y una reducción en todo lo que es órganos no esenciales. ¿Qué significaría? Mayormente el sistema digestivo. Por eso es que muchas veces es importante no comer nada pesado cerca del partido. ¿Para qué? Para que la sangre se redistribuya y no vaya hacia los órganos del sistema digestivo, en detrimento de toda la musculatura que tiene que estar mayormente activa. Todo esto también nos va a dar distintas respuestas hemodinámicas, ¿no? Va a variar esa presión arterial, ¿sí? Aumentando durante el esfuerzo. ¿Para qué? Para mejorar la perfusión muscular. A mayor presión va a haber mayor perfusión de sangre. Y la presión diastólica va a mantenerse, o sea, la presión, el primer numerito que decimos siempre, ¿sí? Cuando decimos 12,8, o sea, la presión 8 vendría a ser la presión diastólica. Se va a mantener estable. ¿Para qué? Para que la vasodilatación periférica pueda también permitir la salida de esa sangre de los músculos, ¿bien? La sangre desoxigenada. Y después se va a dar algo que es la vasodilatación selectiva. ¿Por qué? Porque se va a dar en respuesta al aumento de dióxido de carbono, a la disminución del pH, ¿sí? Todo dado por el lactato, que va a ser la mayor, por decirlo, el desecho que nos deje el músculo, la acumulación de metabolitos y el incremento de la temperatura muscular. ¿Bien? Todos estos mecanismos lo que van a hacer es mejorar la entrega de oxígeno y acelerar la eliminación de toda la mugre, o sea, los metabolitos, desechos que nos deje el músculo. Ahora, en cuanto a las respuestas del sistema respiratorio, ¿sí? Porque así como va a aumentar toda la conducción de sangre por todo el cuerpo oxigenada, nosotros tenemos que aumentar también el volumen de oxígeno que ingresamos a nuestro cuerpo. Entonces, vamos a tener un aumento del volumen corriente, o sea, la cantidad de aire que respiramos. Vamos a tener un incremento de la ventilación, ¿sí? La ventilación es la cantidad de aire que nos ingresa por minuto. Y va a haber una mejora del intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque se va a optimizar tanto la captación de oxígeno como la eliminación de dióxido de carbono. Y va a ser esencial para todos los esfuerzos cortos. En cuanto a lo metabólico, ¿cómo va a ir respondiendo nuestro cuerpo? Activación del PCR, ¿sí? Del sistema ATP. Como ya dijimos, rápida descomposición del piruvato, descenso súbito en las fibras rápidas y activación de la glucólisis anaeróbica, ¿bien? Cuando se incremente ese esfuerzo. Y luego, por supuesto, el metabolismo aeróbico para las pausas breves y los desplazamientos de menos intensidad. A nivel hormonas, ¿qué va a pasar? Adrenalina de adrenalina, ¿sí? Nos van a dar una mayor frecuencia cardíaca, una mejor contractibilidad del corazón y una mejor glucogenólisis, o sea, producción de glucógeno. El cortisol va a ser una hormona que va a empezar a aumentar con la fatiga, ¿sí? Y va a ir movilizando todos los sustratos energéticos. La hormona de crecimiento, favoreciendo la reparación muscular. La testosterona, incrementando lo que es la potencia y la recuperación del deportista. ¿Bien? Y en cuanto a lo que es la respuesta más neuromuscular, ¿sí? Al entrenamiento, vamos a tener mejor reclutamiento de fibras, y en un deporte como el futsal, las fibras tipo 2, A y B, se van a utilizar mucho en sprints y cambio de dirección, por lo cual van a aumentar, y las fibras tipo 1 van a estar más presentes en todo lo que es la recuperación entre esfuerzos. Y por supuesto esas se van a mantener más estables. Ahora, en cuanto a las adaptaciones más crónicas, o sea, dadas durante el tiempo, pasados meses de entrenamiento, ¿qué va a pasar? Van a ir buscando generar cambios más estructurales, ¿sí? Y más funcionales, después de un buen periodo de entrenamiento. El sistema cardiovascular lo que va a permitir es mejorar la eficiencia del transporte de oxígeno y acelerar la recuperación. Como el futsal se va a caracterizar siempre por
un deporte intermitente, los esfuerzos intensos con recuperaciones breves va a ser importante. ¿Para qué? Para diferenciar todas las adaptaciones más típicas del entrenamiento aeróbico continuo, de los entrenamientos intensos, llamados HIIT, o de lo que es más el entrenamiento más específico del futsal. ¿Entendido? Entonces, ¿cuáles van a ser las adaptaciones cardíacas crónicas que se van a dar? Aumento del tamaño del corazón, ¿sí? Y una remodelación del ventrículo izquierdo por el hecho de que se va a generar una hipertrofia del mismo. Eso nos va a dar un aumento del volumen de sangre, un incremento del diámetro interno del ventrículo y unas paredes más gruesas. ¿Para qué? Para poder bombear más sangre y al mismo tiempo más elásticas para que le ingrese más sangre. Esto es lo que nos va a dar es una mejora del gasto cardíaco, va a reducir la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque va a haber un mayor volumen y va a favorecer la recuperación entre esfuerzos. El mayor volumen sanguíneo nos va a dar un aumento, perdón, el mayor volumen sistólico y un gasto cardíaco máximo nos va a dar un volumen sistólico en reposo y durante el ejercicio más alto y un gasto cardíaco que aumenta principalmente por el aumento del volumen sistólico. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca, cuando llega al máximo, no puede variar mucho más. Entonces, siempre la variante de cambio va a ser el volumen sistólico. ¿Qué va a significar esto? Un aumento del volumen sistólico, menores latidos del corazón para poder satisfacer la misma demanda de oxígeno. Otra adaptación que se va a dar es el descenso de la frecuencia cardíaca en reposo. Entonces, nos va a dar una mayor eficiencia de todo el sistema nervioso que rodea el corazón, un aumento del volumen sistólico también va a estar dado en reposo, y esto se va a traducir en un menor costo, una recuperación más rápida y una mejor tolerancia a diferentes partidos. Bien. En cuanto a lo que es la adaptación que se va generando en venas, arterias y todo el componente de capilarización muscular, el entrenamiento aeróbico nos va a dar formación de nuevos capilares, angiogénesis, mayor superficie de intercambio de gases y mejor eliminación de desechos. En cuanto a la función endotelial, que vendría a ser la función de venas y arterias, se va a adaptar aumentando liberación de óxido nítrico, que eso nos va a dar la vasodilatación de los mismos, y una mejor perfusión muscular durante el ejercicio. ¿Esto que va a permitir? Mayor entrega de oxígeno, menor resistencia periférica, o sea, menor presión, vas a necesitar menor presión arterial para poder, para que la sangre pueda ingresar al músculo. Y esto, por supuesto, va a dar una mejor regulación hemodinámica durante los diferentes cambios de intensidad. En cuanto a la sangre, va a haber un aumento del volumen plasmático, ¿sí? Con un aumento del retorno venoso y una mayor precarga, o sea, un mayor volumen que va a ingresar a esa aurícula derecha del corazón. Va a haber una mejora en el transporte de oxígeno con un aumento de la masa de hemoglobina. Y a nivel muscular va a haber un aumento de la densidad mitocondrial, o sea, más mitocondrias, mayor eficiencia oxidativa, un incremento de las enzimas oxidativas, o sea, las que van a realizar toda la oxidación del lactato, y después se van a dar diferentes adaptaciones más específicas del entrenamiento intermitente, que van a ser el aumento del volumen de oxígeno, ¿sí? La mejora de la potencia aeróbica, que es el tiempo que un jugador puede sostener intensidades altas, y el incremento de la capacidad de tampón. ¿Qué significa esto? La capacidad muscular para neutralizar los desechos metabólicos y no caer así en un pH muy ácido que empiecen a generar fatiga. ¿Bien? El aumento de la cinética del volumen de oxígeno va a ser la adaptación
más consistente que vamos a tener. ¿Por qué? Porque va a significar que el jugador alcance más rápido un estado estable, se llama el steady state, de consumo de oxígeno. Y eso lo que va a hacer es reducir la dependencia del sistema anaeróbico, disminuir la acumulación de lactato y mejorar la eficiencia en las repeticiones rápidas de acciones intensas. ¿Bien? Esto lo que nos va a dar el steady state es que el sistema aeróbico esté en un nivel lo más alto posible, por decirlo. No es lo mismo un deportista que recién arranca, que vamos a poner el ejemplo en cuanto recorre un kilómetro. Un fondista que sale a hacer 10 kilómetros. Apenas arranca, a lo mejor el kilómetro lo hace en 5:50. ¿Sí? 5:50. Entonces él va a tener un steady state, se diría, de 5:50. Ahora, cuando esté entrenado, probablemente lo pueda hacer en 4:50. ¿Va a haber cambiado el sistema energético que utiliza? No, va a ser el mismo sistema aeróbico. Pasa que va a tener un VO2 mucho más desarrollado, generando un steady state mucho más alto. ¿Se entiende más o menos? El steady state vendría a ser la capacidad que tiene el deportista para generar todo el lavado del lactato, por decirlo de alguna manera, en el sistema aeróbico sin utilizar el sistema PCR. Ahora, ¿qué es la economía cardiovascular? Para entender un poquito todo esto. No siempre va a recibir mucha atención, pues siempre van a escuchar que se hable del VO2 max. Entonces, la economía cardiovascular va a ser uno de los factores más importantes para sostener un alto nivel durante todo el partido. Va a referir tanto a lo que es el costo energético y hemodinámico que el organismo requiere para producir un determinado nivel de esfuerzo. Entonces, ¿qué va a hacer? Básicamente, mejor economía cardiovascular va a necesitar un menor trabajo cardíaco, ¿bien? Para realizar la misma tarea. Entonces acá vamos a estar hablando de una eficiencia fisiológica que va a ir desarrollando este deportista. ¿Cómo lo vamos a ver? Una frecuencia cardíaca submáxima. No vamos a llegar a la frecuencia cardíaca máxima para los mismos esfuerzos. Un volumen sistólico eficiente. Un bajo costo ventilatorio. Menor acumulación de lactato, por supuesto. Y reducción del gasto energético total. ¿Cuál es la diferencia entre la economía cardiovascular y el VO2 máximo? El VO2 máximo nos va a indicar la capacidad máxima que tiene el sistema aeróbico. Y la economía cardiovascular nos va a dar lo que es la eficiencia en la que se utiliza ese sistema. ¿Bien? El VO2 máximo va a ser el techo aeróbico de ese deportista y la economía cardiovascular nos va a decir, nos va a explicar quién rinde mejor con el mismo volumen máximo de oxígeno. ¿Sí? Ustedes pueden ver deportistas que tienen un VO2 máximo similar, pero algunos van a rendir más y otros menos. ¿Por qué? Por esto mismo, la capacidad de ser eficiente de esos sistemas. Entonces, ¿cuáles van a ser los componentes fisiológicos de esta economía cardiovascular? La frecuencia cardíaca submáxima reducida, un mayor volumen sistólico y una mayor precarga, y una mayor eficiencia en todo lo que es el transporte de oxígeno. Por supuesto, todo esto va a tener un menor costo metabólico. ¿Y por qué va a ser importante en todo lo que es el futsal? Porque el futsal va a ser intermitente, va a tener esfuerzos explosivos, va a tener pausas breves y todo eso nos va a dar mucha variabilidad fisiológica. Entonces, va a necesitar la capacidad de sostener esos esfuerzos repetidos, una eficiencia en la recuperación de esos esfuerzos y una tolerancia a la cantidad de esfuerzos, o sea, a la densidad de esfuerzos. ¿Bien? Ahora, todas estas variables, ¿cómo las podemos...? Sí, ¿alguien habló? Bien, seguimos. Todas estas variables, ¿cómo las podemos controlar? A través de evaluaciones, que por supuesto tenemos que entender para qué las realizamos,
y en qué momento. Entonces, ¿para qué las realizamos? Nivel inicial de un jugador, identificar fortalezas y debilidades, ajustar las cargas de entrenamiento y monitorear la adaptación a lo largo de toda la temporada. Tenemos que prevenir la fatiga excesiva y el sobreentrenamiento y con todas estas variables ir predeciendo el rendimiento en el juego. Bien, el objetivo de la evaluación, estimar potencia y capacidad aeróbica, evaluar la eficiencia cardiovascular, medir esa tolerancia a esfuerzos intermitentes, o sea, la capacidad de sprintar repetidamente, controlar cómo se va adaptando al entrenamiento ese deportista y vamos a tener diferentes métodos de evaluación. Van a estar los test de laboratorio, ¿sí? En el cual podemos ver tanto cómo es el cambio de oxígeno con las ergospirometrías, ¿sí? La captación que tiene nuestro cuerpo para el intercambio gaseoso. Los test de campo más específicos, que va a ser lo más importante, por decirlo, el yo-yo test, que lo habrán visto, el famoso PIP que va sonando con diferentes niveles. El test de 30-15, que ahora se está usando mucho, ¿sí? Que es sobre 30 metros. A mí me gusta más porque te va dando un dato de a la velocidad que llegaste en kilómetros, que se saca mucho más fácil el VO2 Max. Es muy similar al yo-yo test. Y el test de Kurnavet o VIP test, que también es similar, solo que tenés que recorrer un poco más de metros. Entonces, una vez que tenemos todos esos datos, lo que vamos a hacer es ir a controlar, por ejemplo, en pretemporada a una mitad de temporada, ¿sí? Y lo que después es muy importante ir siguiendo es todos los valores que nos puede dar desde un GPS, ¿sí? O un simple reloj que nos vaya dando la frecuencia cardíaca y poder ir midiendo esas variabilidades de la frecuencia cardíaca para ver cómo está su sistema, ¿no? Ahí después también les explico un poco lo que es la evaluación de la tolerancia a esfuerzo intermitente, que está el RCA, que es la capacidad de repetir sprints. Sprint con cambio de dirección, que eso ya te diría que no es tanto para sistema, para evaluar los sistemas, sino es más para la agilidad y la capacidad que tiene el deportista en cuanto a fuerza, ¿sí? Y diferentes drills que podemos ir generando nosotros, que debe haber muchos más específicos de futsal. Bien, ¿cuándo evaluar? Pretemporada, una evaluación completa. Durante competencia, monitorear, no evaluar. Y en la transición, si tienen, no sé, vamos a poner un ejemplo, tienen torneo apertura-clausura y tienen unas 3 semanitas de trabajo entre medio, poder reevaluar para ver cómo se encuentran esos deportistas. Bien, chicos, dudas, cosas que no se hayan entendido, los escucho. ¿Una duda? No, no, es cuestión de ponerse a leerlo de nuevo porque son todas cosas muy técnicas, Muchos conceptos nuevos. ¿Qué es muchos lo que es conceptos más nuevos para importante? nosotros. Lo más importante que tienen que tener en cuenta, primero, cómo se van generando las adaptaciones en el sistema por medio del entrenamiento, ¿sí? El concepto de gasto cardíaco, que les va a servir mucho para lo que es cómo varían la frecuencia y el volumen sistólico, y más que nada, todo el tema de por qué evaluar, para qué evaluar. ¿Entendido? Eso va a ser la base de lo que tienen que saber. Si ustedes entienden esas cosas, todo lo otro lo van a entender fácil, porque son todo consecuencia de, consecuencia de, consecuencia de. Aumenta el volumen sistólico, aumenta el volumen de eyección, todo consecuencia. ¿Bien? Sí, Bueno, sí. chicos, hacemos una pausa, ¿sí? Y comenzamos con fisioterapia, ¿les parece? Dale, perfecto. Perfecto. Vamos.